clarísima en la que vamos a confirmar lo que ha sido dicho aquí. Y es que el concepto de trabajo, tal como lo conocemos, ha desaparecido para no volver, y no es un problema europeo, no es un problema español, es un problema global. Necesitamos tener una breve historia del concepto de trabajo, no de los modos de producción ni del trabajo, sino de las mentalidades acerca del trabajo. Y ahí nos vamos a detener un ratito. Es probable que no sea muy ameno, pero necesito contarles qué pasa en la antigüedad clásica, con el cristianismo y sobre todo con la reforma, para poder contarles cosas tan curiosas como las éticas del trabajo y un señor que se llama Richard Sennett, que ha aparecido, que José Manuel no lo ha mencionado, pero sí que tenía en mente lo del reforzamiento de los vínculos sociales, que es lo único que puede ayudarnos a balancear pues la destrucción, la subjetividad, la identidad de las comunidades, etc. Para entender todo eso necesitamos también ver que en estos momentos hay modelos de dominación globales, que decimos constantemente que el neoliberalismo para aquí, para allá, el neoliberalismo que tiene un ámbito geográfico concreto y una manera de producirse concreta, comparte espacio con una cosa que seguramente habrán oído hablar, que se llama ordoliberalismo, y que los que estamos aquí sentados tenemos el privilegio, entre comillas, de gozar. Es el ordoliberalismo alemán. Y les voy a proponer algo que no habrán oído mucho, porque es un concepto que me atrevo a la ponencia de la mesa, y no lo habrán oído mucho porque el ordoliberalismo, la manera china, está confirmado por algunas conclusiones del último Congreso del Partido Comunista Chino. De manera que tenemos un mundo dividido en estos tres ámbitos, estos tres grandes, todos dentro del mismo ámbito neoliberal digitalizado, pero con versiones que se refieren a la mayor o menor intervención del Estado. Es un poquito más complicado, pero lo vamos a ver con algún detalle. Unas cosas que me gustaría, que porque ya ha adquirido carta de naturaleza, incluso creo que han aparecido un programa de televisión reciente, hablarles de algunas clases a las que no puedo calificar de emergentes, pero sí de nuevas. Me voy a referir al precariado, me voy a referir al comunitariado y me voy a referir al emprendedor forzoso. Y lo voy a hacer porque esto es el resultado, esto es el output, esta es la consecuencia de algo que no es la primera vez que tenemos, que padecemos en la historia de la humanidad. Y es que procesos de liberación, procesos de manomisión para poner fuerza de trabajo fuera del ámbito de la dominación, porque a veces la dominación no solamente reprime, sino también tiene que hacerse cargo de, también tiene que posibilitar, pues es una tendencia habitual desde el Imperio Romano, habitual en la disolución de los reinos medievales, que no podían mantenerse como tales si tenían que abrir paso o dejar paso al capitalismo, en el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La guerra civil norteamericana no se hace solo ni principalmente por razones humanitarias, sino para poder formar un proletariado, como muchos de ustedes saben, un proletariado libre en los países de los estados del norte. Y al final, hablando de todas estas cosas, llegaremos a media docena de conclusiones que a mí personalmente me gustaría que abrieran un debate entre todos los presentes. De manera que la tesis principal es los procesos de manomisión, los procesos a partir de los cuales la mano de obra esclava o la mano de obra dominada o la fuerza de trabajo o los trabajadores, como ustedes lo prefieran, son aparentemente liberados. Es un proceso que se ha repetido varias veces en la historia y nos encontramos en estos momentos ante un proceso similar, que adquiere formas amables, que adquiere formas, bueno, pues con colorines, con concepto atractivo, formas digitales y que entendemos con estas modalidades que les he contado. Precariado, comunitariado, emprendizaje forzoso. Bueno, pues voy a ver si el reto es ahora no aburrirles a ustedes y conseguir hacerlo en aproximadamente 50 minutos. La primera afirmación rotunda, ya la he dicho, nos encontramos ante la desaparición del trabajo tal como lo conocemos. El trabajo tal como lo vemos no hubiera sido identificado por nadie que hubiera vivido antes de la Revolución Industrial, antes de mediados del siglo XIX, y probablemente no será reconocido por nadie que pueda supervivir 40, 50 años a partir de la fecha en la que lo sabe. Es decir, la manera que nos parece tan natural el trabajo en cuanto a asistir a un sitio, una oficina, a una fábrica, o a un ministerio, o una administración, cobrar un salario, o ser autónomo en torno a una determinada estructura, está condenada a desaparecer. Y la sustitución de esto, porque seguramente para la mayor parte de la población va a ser necesario continuar ganando la vida, no está clara. Pero sí claras algunas tendencias
que es las que vamos a tocar ahora. Algunos recordarán cómo antes se criticaba la situación del proletariado o la alienación del proletariado en la fábrica. Ahora la crítica va en otro sentido. La crítica es la de preguntarse cuál va a ser la esperanza de vida, las expectativas, las posibilidades de alguien que no va a tener el trabajo para poder construir su identidad, una narrativa vital, para poder presentarse no solo en sociedad, no solo ante su familia, sino ante sí mismo. Y ese es uno de los retos principales. Es uno de los retos principales porque, aunque consiguiéramos, y es algo que me gustaría tratar, de establecer algo así como una renta universal, que es algo que me gustaría tratar con ustedes al final de la conferencia, eso no evitaría tener que abstenerse de hacer cosas, de producir cosas, y con eso lograr una identidad, ¿no? Lo fundamental, bueno, por cierto, no les voy a contar algo que también han contado en ámbitos parecidos a este. A veces ha venido aquí el señor Florida, que es un teórico de estas zonas clases creativas. Dice, no os preocupéis porque las tecnologías van a crear un montón de gente muy creativa, van a desarrollar nuevas capacidades y, bueno, los barrios, cuanto más bohemios, más artistas, más homosexuales creativos tengan, lo dice Florida, no lo digo yo, van a tener mayor prosperidad económica y van a ser más atractivos. Eso en cierta forma está pasando en algunas ciudades europeas, en Estados Unidos, pero está pasando en una minoría exigua. La tendencia no es a sustituir al proletariado por una clase creativa, en el sentido de South Florida, sino a, una vez más, a sustituirla por un precariado cada creciente y con expectativas más que dudosas. ¿Y de dónde viene todo eso? Viene de que el trabajo está considerado todavía, y da igual ser marxista, ser neoliberal en cualquiera de las tres versiones, incluso, bueno, incluso de haber leído, estar delante de la encíclica que tiene que ver con el trabajo. No puedo decirlo ahora porque estamos esperando la nueva, ¿no? Pero básicamente la idea es tener el trabajo como un punto central para organizar la sociedad, como la columna vertebral de la sociedad. Pero eso es que puede ser comprensible, es todavía tolerable comparado al otro mal, y es entender el trabajo solo como mercancía. Y todo el mundo que está aquí sabe que el trabajo es algo más que una mercancía. Sabe que el trabajo es la base de identidad y es la base sobre todo de la reproducción social. Eso de la reproducción social, que es el trabajo, es lo que permite que un padre haga sacrificios a la hora de que su hijo pueda estudiar, que pueda ser legitimarse ante su hijo para pedirle esfuerzos para conseguir un buen trabajo, y cuando ese pacto social, mi hijo, gracias al trabajo y gracias a la educación que le brindo, vivirá mejor que yo. Cuando ese pacto social se rompe, no existe reproducción social y entramos en una sociedad anómica. Una sociedad anómica es una sociedad que está fuera de la norma y que por tanto no solo tiene comportamientos delictivos, sino que realmente pues, no funciona. Algunos de ustedes conocerán el concepto de padre de la sociología, de Durkheim, y que es fundamental para entender a dónde nos están llevando. Sobre la ceguera de la clase política, no solo la española, sino la europea, ya hemos dicho bastante. La introducción de las tecnologías, no solo de información, de aceleración tecnológica y el modelo neoliberal de dominación está creando cambios como Marx decía, y últimamente lo ha recomendado un libro que supongo que habrán visto en esas novedades, de Muñoz Molina, que dice todo lo que era sólido, ¿no? Es una cita de Marx que decía todo lo que era sólido se desvanece. A Marx no le preocupaba tanto, le preocupaba como a Engels las condiciones de vida de los trabajadores, le preocupaba dos cosas. Una, que el capitalismo, y eso lo sabemos bastante bien hoy, se dedica a reproducir ciclos económicos de crisis y de acumulación, y después que acaba con todo, y acaba con todo significa que acaba con las comunidades, que acaba con los valores, que acaba con las familias, pero por otro lado también reconocía que no había habido sistema de producción más formidable a la hora de liberar la técnica, a la hora de liberar las fuerzas productivas. Pero en estos momentos estamos, bueno, esto que ya en el siglo XIX, 1840 y tantos, 1856, ya daba miedo, en estos momentos no es que dé miedo, es que la aceleración ha sido exponencial. Y en estos momentos estamos todavía pensando en políticas pues, prácticamente del siglo XIX. Citar a Marx no significa estar vindicando una política marxista, significa estar intentando recoger o atender herramientas, y no hay solamente los propios de Marx, hay otros pensadores que permitan entender un siglo XXI que, por otro lado, se está pareciendo cada vez más a los momentos más complicados del siglo XIX. Después volveremos sobre eso. Pero alguien me podría decir, pero es que tú eres un poco endocéntrico, Antonio, es decir, fíjate qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Brasil, qué pasa en China, ¿no? Y lo que vamos, si queréis, vamos a ver qué pasa en Brasil. Brasil tenía casi toda su población
en la economía informal, y desde que entró Lula creó 15 millones de nóminas, 15 millones de empleos reglados, 15 millones de empleos con los que podías ir a que te dieran un crédito que, por cierto, hipotecario se iba a dar el Santander, porque hasta que llegó Santander no tenían créditos hipotecarios. Después otros 15 fueron trabajo a tiempo parcial, etc. Pero eso que estaba muy bien y que era una cosa maravillosa hace 3 o 4 años, en estos momentos está desacelerándose. No se está creando empleo al mismo ritmo que se le había prometido a las clases que estaban fuera de la sociedad brasileña. En Brasil, por cierto, lo de las clases lo toman muy en serio. Supongo que porque sus presidentes han sido sociólogos. Uno, para conseguir que le ayuden a la hora de comprar un piso, tiene que decir si pertenece a la clase A, a la B, a la C, a la D o a la E, y está perfectamente estipulado. Uno no puede decir, como decíamos aquí, cuando nos iba bien, que era clase media, porque en Brasil eso son un poco más finos y no se lo creen, ¿no? Aquí tampoco estamos dejando de creerlo también, ¿no? Pero bueno, dejamos Brasil, dice, pero vete a China, ¿no? O vamos a Estados Unidos primero. Bush, hijo, ha publicado un libro, Decision Point, en que cuenta cuando habló con Hu Jintao. Jintao era el que fue presidente hasta la semana pasada, hasta hace un mes, y le pregunta el presidente chino, ¿qué es lo que más te preocupa? Naturalmente Bush dice, lo que más me preocupa es otro 11 de septiembre en territorio americano. Y Hu, con mucha pena, dice, pues a mí no. Yo necesito crear 25 millones de empleos cada año, porque de otra manera no estoy seguro de que, bueno, no estoy seguro, eso no se lo dijo, pero de que el Partido Comunista Chino podría continuar gobernando. Y en ese sentido, pues, no solamente que lo diga Bush, es que un chino que está trabajando en Forbes, que no es una revista, en fin, de orientación marxista, comentando un artículo de Wall Street Journal, hizo la prueba y dice, a ver, pero esta China formidable que crea grandísimos empleos, ¿no? Comparado con nosotros, ¿no? Que no creamos ninguno. Vamos a ver, entonces van a los datos del Ministerio de Seguridad Social y Recursos Humanos chino y pregunta, pero ¿cuántos chinos de verdad, según dicen ellos, había trabajando en el 2011? Y resulta que había 767 millones de chinos. Al día siguiente, en el 2012, pues en 2012 habían 2.840.000 más, menos de 3 millones. Han hecho el cálculo y lo que habían hecho era dar empleo por decimillas. Dar empleo por decimillas como lo estamos dando aquí. Claro, si das empleo por decimillas en China parece que estás creando mucho empleo, pero desde el punto de vista de estar generando empleo al ritmo que China necesita, no lo están haciendo tampoco. Estados Unidos, que tiene otro tipo de trabajo, que está creciendo al 7%. Muchos sabréis que algunos estudiantes de escuelas de negocios, escuelas de abogacía, la élite, están demandando a sus escuelas porque en su folleto para que apliquen les dice que hay 90% de empleabilidad, el 90% de los estudiantes que salen de esta escuela de Derecho o de esta escuela de este MBA va a conseguir un empleo estupendo. Bueno, pues resulta que no lo consiguen y en Estados Unidos esto se lo toman en serio, tiene valor contractual y los han admitido a trámite en 2. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no es un problema español, porque no podemos contar con el empleo como hasta ahora si queremos que las sociedades se reproduzcan. Y es un problema global. No estoy hablando de África, ni estoy hablando de los jóvenes de la primavera árabe que no tienen ninguna perspectiva, ni de las tensiones que pueden producir. Estoy hablando de países que nos han contado que va mucho mejor que España y que mucho mejor que Europa. Hasta ahí la primera tesis. Como vamos mal de tiempos, y sí me gustaría mucho que vieran, primero, que lo del trabajo, que parece centrar en las sociedades, nuestra civilización no ha tenido nunca no ha sido, como decía el chiste, no ha sido muy partidaria, y no ha sido muy partidaria desde la antigüedad clásica a prácticamente nuestros días. Permítanme que les enseñe a qué me refiero, ¿no? Ustedes saben que, bueno, pues la idea de un griego era que el griego debe dedicarse a estar con los amigos, a la vida contemplativa, al que sepa, y sobre todo a participar en los asuntos públicos. Pero para eso, pues alguien tiene que dedicarse a las cuestiones domésticas y por eso la esclavitud estaba justificada. Pero es que el problema es que mismo Aristóteles estaba diciendo, y lo dice una cita preciosa, que no puedo menos que reproducir, y que dice algo así, pues si cada uno de los instrumentos pudiera realizar por sí mismo el trabajo, cuando recibieran órdenes de tal modo que las lanzaderas tejieran por sí solas y los plectros tocaran la cítara, para nada necesitarían los maestros a sus sirvientes, ni los amos a sus esclavos, y todos se podrían dedicar al ocio. Y dedicarse al ocio, para un griego, para un romano, es fundamental, tan fundamental que en latín la palabra negocio no existe, sino es como derivada de ocio. Un negocio es un nec otium, un no ocio.
Entonces, ¿qué ocurre? Que Aristóteles, que por otro lado estaba encantado con la esclavitud, porque decía que, bueno, de alguna manera habría que subvenir, que no era vida ni buena ni mala, aquella que le faltaba lo necesario, ¿no? Era la idea, ya intuía 2500 años antes que si conseguían hacer trabajar a las máquinas, la esclavitud no sería necesaria, a pesar de que había determinada gente, que no era griega, que estaba, por su misma complexión física, se notaba que decían que ser esclavos directamente, pero aún así, aún reconociendo que había esclavos por naturaleza, lo cuenta la política, dice, pero si hubiera máquinas, podríamos de alguna manera eximirles de esta penosa circunstancia. Voy a hacer un salto que antes les he propuesto. Vamos a ir de la antigüedad al cristianismo muy rápidamente y vamos a saltar cosas interesantes. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué visión cree que tiene en fin, la ortodoxia cristiana, ¿no? respecto del trabajo? Antes de la ortodoxia cristiana me he olvidado de algo importante, porque es una cuestión terminológica. El ocio del que estamos hablando, el ocio en Grecia, no es un ocio disoluto, como diríamos ahora, no es un ocio dedicado únicamente al banquete, aunque el banquete es la parte fundamental del ocio. El banquete es el lugar donde se divine, donde no solo se bebe vino y se cantan canciones, sino que además se hablan de asuntos públicos, y si el banquete lo ha escrito Platón, se hablan de otras cosas, ¿no? Como la amistad, como la verdad o como el amor. Pero no todos los banquetes tienen el nivel platónico. Lo importante es saber que el ocio que estamos vindicando, lo vindica el griego hace 2500 años y lo vindicamos algunos 2500 años después, no es el ocio que nos han vendido como ocio, no es el ocio de nuestros jóvenes y no es el ocio que pensamos, insisto, la palabra que me encanta, no es el ocio disoluto, es un ocio que tiene que ver con lo más digno de lo humano, más que es un ocio que debe ser educado, ¿no? Ese ocio, por eso me he detenido, se llama escolé, y que es el otium latino, y por tanto, porque lo otro lo que hacen los idiotas, lo que hacen los esclavos cuando dejan de trabajar, no es ese tipo de ocio. Y está bien hacer esa distinción. Vamos a dejar atrás a Séneca, que es una pena porque tiene el libro fundamental para hablar de la ética, si quieren, pagana acerca del trabajo, pero en cierta medida que la estamos viendo ya, la hemos visto ya en Grecia, sabemos que los romanos tienen esto del necotium, y conocen ustedes seguro la anécdota que lo iba a traer, pero no quería confundirles. ¿Se acuerdan de la etimología de la palabra trabajo? Muchos de ustedes la conocen. Trabajo viene de trepalium, y esto de trepalium, además de significar tres palos, ¿qué es? Primero es un instrumento para agarrar caballos. Después sirve perfectamente para torturar esclavos y que se porten bien, en principio. Y más tarde hay un momento en que, bueno, durante la vindicta es un momento de la manumisión. El lictor o el amo le da con una barra generalmente metálica al esclavo, no muy fuerte, porque al fin y al cabo se ha mostrado de acuerdo en liberarle, para convertirlo en liberte. Bueno, pues algunos autores dicen que esto no se llama trepalium, que esto es algo así como la fuca, pero me da igual. Lo fundamental es que el concepto de trabajo viene de la palabra trepalium, que es un instrumento de tortura, ¿no? Y como vamos tan rápido, me he olvidado de algo importante porque es la base de la conferencia, las maneras de manumisión. Los que hayan estudiado Derecho, y hay más de uno aquí, recordarán que habían dos modalidades de manumisión, dos modalidades de convertir a un esclavo en un liberto. Una, las solemnes, tenían que ver con escribirlo en el censo, tenían que ver con esto que he dicho, la vindicta, darle con el palo, y había otras menos solemnes que era pues, presentar a los amigos, comer con el esclavo y, bueno, digamos que recibirlo en sociedad. Las no solemnes eran menos, las no solemnes eran más amables y no le daban tantos derechos civiles, ¿verdad? Esto es importante recordarlo porque nos veremos cómo sistemas o modalidades de manumisión como esa se han ido apareciendo a lo largo de la historia con ese aspecto de amabilidad, con ese aspecto de agradecimiento por los servicios prestados. Y que eso es una estrategia de dominación que permite que la mayor parte de los esclavos no se rebelen en la medida que en algún momento podrán manumitirse a buenas, ¿no? Por eso es tan importante. Pero déjenme que vaya al cristianismo, que eso sí nos toca todavía más de cerca. A nosotros nos toca muy de cerca, pero el cristianismo también. La idea de la vida contemplativa, cuando llega San Agustín, les dice, no, tanta vida contemplativa, no, porque ya en el siglo III esta vida contemplativa había pasado a, y si en vez de dedicarme a la vida contemplativa, me dedico a la vida contemplativa de sí mismo, de mí mismo, e intento perfeccionarme
puesto que querré quedar bien en ese banquete, que querré quedar bien a la hora de hablar, a la hora de gobernar y a la hora de gobernar ellos. San Agustín dice, no, déjate que lo vas a destrozar. Si te dedicas tanto a observarte a ti mismo y a querer mejorarte, tú lo que tienes que hacer es dedicarte a la imitación de Cristo. Pero en cualquier caso, ni la imitación de Cristo, ni la mejora personal, ni lo que en griego se llama, muy importante también el término, efimereia theatou, ninguna de las dos cosas son compatibles con la dedicación al trabajo doméstico. Y vamos a cosas que son hiperfamiliares para todos los presentes. Vamos a Génesis 3:19, a que ustedes, a todos os suena, ¿verdad? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque nos marca en la cultura de Occidente. Es la maldición del padre y la confirmación de la caída. Uno se nota que ha caído, uno se nota que ha pecado porque está, ¿no? Dice, no comerás el árbol del bien y del mal y serás inmortal. Dice, bueno, pues no sabía que era esto de ser inmortal, pero lo de ganar el pan con el sudor de tu frente, parir con dolor y arrastrarte como una alimaña, esto impresiona un poco más, ¿verdad? Bien, hasta que llega Cristo. Y llega Cristo en Lucas 10, 38, 42. Y dice, os acordáis todos, porque nos hemos educado todos así, Jesús se recibió por Marta, que se apresta a servirle, mientras María permanece arrobada a los pies del Señor. ¿Y os acordáis qué pasa, no? Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús le contesta. ¿Qué le contesta? ¿Que es tan importante el trabajo? ¿Que debemos dedicar la vida al trabajo? Le contesta algunas cosas, ¿no? Pero lo que dice es, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. De manera que, una vez más, es la vida contemplativa la que salva, lo que puede salvar de la caída, ¿no? Pero bueno, todo esto queda muy bien, pero Pablo pone las cosas en su sitio. Pablo es San Pablo. Y pone las cosas en su sitio cuando dice esto que todos sabéis también, ¿no? Lo dice en Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Y dice, bueno, está muy bien esto que hizo nuestro Señor, pero si alguno no quiere trabajar, pues lo diré más profundamente, el que no trabaje, que no coma. Esto lo dice así. Pero lo dice así o hay que citarlo un poco mejor. Y ya veremos por qué hay que estar un poquito más atento. Porque no acaba ahí. Fijaos cómo empieza. Oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y tampoco es con eso está completa la cita, porque San Pablo en el mismo capítulo de Tesalonicenses 8:9 dice: y no comimos el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros ejemplo para que nos imitarais. Eso significa que hay algunos que sí que tienen que trabajar día y noche, como San Pablo, y otros que pueden hacerlo, pero con una vocación pedagógica. Esto permite la vida contemplativa posterior, permite a San Pacomio, permite a San Benito y permite, en fin, una manera de el hora en labora tan importante en la historia de Europa, porque otras cosas permite distribuir y organizar el tiempo de la ciudad europea. ¿Y por qué me pongo tan insistente con San Pablo, a sabiendas de que lo conocéis todos? Porque va a ser fundamental a la hora de enfrentarse con los mayores propagandistas, vindicadores, fanáticos de la ética del trabajo que en el mundo han sido, que, como ya sabéis, son los amigos luteranos y calvinistas. Pero lo interesante de esto es que la reforma, que Lutero y Calvino, y a un pequeño inciso, me he olvidado de Pico, de la Miranda, que es muy importante, porque del cristianismo medieval a la reforma tenemos una cosa que nos sacamos de un plumazo, pero que es fundamental, porque en el discurso de la dignidad del hombre también hay un discurso de la dignidad del trabajo. ¿Y por qué? Porque hay posibilidad de entender el trabajo ya no como lo que rechaza, lo que no es contemplación, sino como lo que es la creación, lo que es tecné en el sentido griego. Y dice Pico, es innoble no dar nacimiento a nada nuevo desde nosotros. Pico no renuncia a la epopeya es la manera de entenderse con la divinidad, con la reflexión, desde la racionalidad, desde la reflexión teológica. Pero la epopeya no es una manera suficiente de estar en el mundo. No, es una pena no seguir la línea de Pico, pero la que me interesa esta noche es ir a la reforma y ver de qué manera la idea paulina, la idea de San Pablo, está, en fin, interpretada de una manera habilísima, ¿no? La concepción del trabajo para Lutero y Calvino
y en general para lo que más veo llamará la ética protestante en su libro Ética protestante y capitalismo, puede explicarse aludiendo a tres conceptos fundamentales: la caída, la predestinación y la llamada. Y es sobre la llamada sobre la que quiero detener un momento. La llamada en alemán se dice Beruf, y Beruf significa, en latín, significa justa vocationem suam, que se refiere a la vocación que cada hombre tiene que tener, porque no es suya, porque es un cumplimiento de una llamada divina. Lutero se decía la llamada, la crisis, y a mí lo que me interesa de esto, y vamos a ver algunas citas, es el mensaje: cada uno que se quede donde está, que se quede donde ha sido llamado y que persevere en su vocación. O sea, en Efesios 18, en Tesalonicenses otra vez, en el Eclesiástico, lo fundamental del Eclesiástico, por cierto, no es el Eclesiastés, no es el libro de Cantar de los Cantares, no es el libro de Vanitas Vanitatis, Omnes Vanitas, es uno de los de la Septuaginta, pero en fin, sé fiel a tu vocación, entrégate a ella y envejece en tu oficio. Y Lutero traduce, porque si suena bien en latín, en alemán todavía suena más imperativo. Dice, beharren deinem Beruf, persevera en tu vocación. De manera que no queda más que identificar la llamada a la profesión con la llamada vocación. Profesión y salvación se identifican. Pero dejadme por un momento que lea la cita de Weber, que lo cuenta mucho mejor que yo. Dice, así pues, el concepto de Beruf, profesión, vocación o llamada, se expresa que el dogma central de todas las tendencias protestantes, que rechaza la distinción católica de los mandatos morales cristianos, y esto es fundamental, entre precepta y consilio. Algunos os acordáis de que San Pablo decía esto de más vale casarse que abrazarse, y que personalmente él no prohibía dentro del matrimonio el acceso carnal, ¿verdad? Entonces es un consilio, no es un precepto. La estrategia de la Reforma, especialmente de Lutero, que después va a ser empleada por Calvino, es decir, no hay dos tipos de mandatos. El cristiano identifica precepta y consilio, de manera que no tiene más remedio que cumplir la llamada, que cumplir la vocación. Y además añadimos, y aquel que no la cumple está dando muestras que no está entre los elegidos y que por tanto no va a salvarse. Por trabajar todo el día, por trabajar noche y día, no vamos a garantizar la salvación, que como sabéis está garantizada por la predestinación, pero al menos muestra que puede estar entre los elegidos. Esto, que parece tan sencillo, es lo que está ordenando, lo que está conformando la visión que tenemos del trabajo hoy en la Europa que nos gobierna. Hoy con la presidenta, que es hija de un pastor protestante perfectamente imbuida de este principio. Y hoy, con muchos de nosotros, aunque en el fuimos algo tardíos y tuvimos que esperar a que la santificación por el trabajo, tuvimos que esperar a San José María en el siglo XX, porque hasta ese momento éramos bastante, como católicos, o como país católico, bastante resistentes a la hora de dar esa primacía al trabajo, porque cuando hablábamos de los trabajos de Persíles y Segismunda, o traducíamos los trabajos de Hércules o los trabajos que me manda el Señor, los asociábamos siempre con el concepto de carga y con algo desagradable, no con el concepto de santidad ni de ser salvo, ¿no? Bueno, paso muy rápidamente y voy a dedicarme a hablar solo de tres muy rápidamente. De un yerno de Marx que conocen, de Hegel, porque no paso de otra manera, de manera muy breve, y de Obiang, ya la verán, de Obiang es Obiang en Yema, porque ha sido tan delicioso de quitarnos toda duda. Sabe que Marx tenía un yerno que se casó con su hija y que era un cubano bastante bien parecido y pinturero. Escribió un libro que se llama Derecho a la pereza, estuvo con nosotros en España, ayudó a fundar el Partido Socialista y bueno, y era un erudito enamorado de nuestro romancero. Supongo que algo aprendió en España porque este romancero decía: las bodas fueron en Burgos, las tornabodas en Salas, en bodas y tornabodas pasaron 7 semanas. Tanto vienen de las gentes que no caben en las plazas. Esto le encantaba al yerno, en fin, de Marx, como le encantaba citar a Jenofonte. Pero déjeme que acabe con cómo acaba el Derecho a la pereza, que es un libro que no puede caer bien a Marx porque, ya lo he dicho antes, seas liberal, seas protestante o estés interesado en la democracia cristiana, hemos conseguido tener una unidad de poner el trabajo en el centro de nuestras sociedades. Y Marx es uno de los más logocéntricos de la historia del pensamiento. O sea, para la antropología marxista el trabajo es fundamental. Prácticamente el hombre es homo faber, es algo que un ente que produce, ¿no? Pero su yerno decía: como Cristo, doliente personificación de la esclavitud antigua, los hombres, las mujeres y los niños del proletariado suben penosamente desde hace un siglo por el duro calvario del dolor.
Desde hace un siglo el trabajo destroza sus huesos, mortifica sus carnes, atormenta sus músculos. Desde hace un siglo el hambre retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros. Oh pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias de la humanidad. No me detengo en Hegel porque estaba hablando de algo tan curioso en la filosofía del derecho, parágrafo 197, que la cultura práctica que se logra por medio del trabajo consiste en la necesidad que se produce a sí misma y en el hábito de estar ocupado. Fijaos cómo no necesita ponerse más que de perfil y equidistante, pero para evidenciar algo, y es que el trabajo es una creación de la que podía perfectamente prescindirse en la medida que se autogenera. No hay un trabajo necesario o entendido como tal, como puede ser necesario otra actividad humana. Repito el parágrafo, no tiene desperdicio. Compara la actividad práctica con la actividad teórica y dice que consiste en la necesidad que se produce a sí misma y en el hábito de estar ocupado. Y por último, de Hegel, obviamente, que esto lo ha tenido muy claro a la hora de entender cuál era una antropología del trabajo. Le preguntaron la semana pasada qué pasaba con, sabéis que Guinea es el país más rico de África, tiene 22.000 dólares de Producto Interior Bruto, y los guineanos están prácticamente en los últimos puestos, en los 10 últimos puestos en los índices de desarrollo humano. Entonces alguien me pregunta al gobierno, oiga, con el petróleo que tienen y con ese Producto Interior Bruto, ¿no podría repartir un poco? ¿Qué dice obviamente? ¿Qué quiere? ¿Que cree un país de vagos? Esa es la respuesta, ¿no? Pero eso no es extraño, eso es exactamente la inversión de algo que es un medio para vivir, ponerlo exactamente como el único vínculo posible de lo social, en su caso de una manera un poco brutal, ¿no? No os voy a citar al Evangelio otra vez, ya sabéis lo de las avecillas que tiene a su Padre Celestial, pero lo que quería demostrar, y creo que ha quedado, si lo he demostrado, no es suficientemente demostrado, es que el trabajo no ha sido, el concepto de trabajo no ha sido perfectamente incontestado dentro de la historia de la mentalidad en Europa. Y sin solución de continuidad, me gustaría pasar a algo totalmente diferente. Ya este hombre nos va a estar contando ahora esto del Evangelio, y ya parece que estemos en otro sitio, pero no, porque ahora voy a dar un salto y voy a contar algo que seguramente os llame más atención. A ver si os parece mejor esto que el Praesilio y el Concepta en la filosofía de Lutero, en la teología de Lutero. Esto se llama Trabajo y Conectividad, la ideología californiana como versión avanzada del neoliberalismo digitalizado. La ideología californiana es lo que nos cuentan todos los días cuando nos dicen que hay que ir a Silicon Valley, que el futuro es de la tecnología de aprendizaje y que las tecnologías de información nos van a salvar a todos. No hay más que ver los pujantes capitanes de empresa, Steve Jobs, a Smith en Google y al que acaba de comprar el Washington Post, ¿no? Lamento que no esté aquí un amigo común, que es uno de los representantes de la ideología californiana en Valencia, un fanático de Mac, pero ya suele llegar. Y decimos primero que dijo de esta ideología, que también se llama determinismo tecnológico, el editor de una revista que este amigo nuestro compraba, la revista Wired, es la Biblia de los tecnólogos. Decía esto, dice, la promesa original de la ideología californiana es que los ordenadores iban a liberarnos de todas aquellas viejas formas de control político para convertirnos en héroes de las novelas de Ayn Rand con total control de nuestro destino. En vez de esto, hoy sentimos lo contrario. Somos elementos desamparados de un sistema global controlado por una rígida lógica que somos incapaces tanto de retar como de cambiar. Y entonces, ¿qué dice el editor de Wired? Dice algo que me ha encantado. Dice, esto no es más, y estábamos hablando antes de la ideología decimonónica, ¿no? Esto no es más, disculpadme, una obstrucción anal producida por un fracasado análisis socioeconómico anclado en el siglo XIX. Es una obstrucción anal que califica algo que demuestra que en estos momentos incluso los conversos que están viviendo en California, los que han sido apóstoles de la buena nueva digital, se están dando cuenta, y estoy hablando en 2008, esta cifra no es post-Snowden, no es después de la NSA y la investigación de Merkel, sino que ya en ese momento se están dando cuenta que las redes, la nube y el determinismo tecnológico no va a solucionar el problema del empleo y no va a solucionar el problema de la emancipación humana. Os ahorro la respuesta cuando a alguien le preguntaron, alguien que era un historiador de arquitectura de California,
el señor Barnelis, aquí, ¿pero por qué? Pero a pesar de todo es uno de los chinos y de los americanos, ¿no? Pero oiga, que California va muy bien, el Silicon Valley va muy bien. Y este que vivía allí respondía: el crecimiento económico de California y en particular de Silicon Valley es posible solo por la explotación de los inmigrantes pobres, por la financiación del Departamento de Defensa, por las subvenciones de gobiernos y corporaciones y la explotación de los pobres privados de ciudadanía. Un modelo, indudablemente un modelo para generaciones futuras. Lo demás lo sabemos porque es nuestro contemporáneo. Solo diré una cosa: vamos a hablar más tarde del último libro que ha publicado el presidente de Google, que se llama La Era Digital. Este libro está prologado por un antiguo director de la CIA, que dice, pero casi relamiéndose, dice, esto es un hito en la historia de la humanidad, porque nunca hubiéramos soñado que todas, o que prácticamente todas, porque tenemos capacidad de almacenamiento suficiente, las actuaciones que nos interesan, sean grabadas, y sean grabadas de manera indeleble. Yo he afirmado en algunos sitios a los que voy, y lo vuelvo a afirmar aquí, que si la Stasi hubiera tenido lo que tiene en estos momentos, hubiera tenido Google, tendríamos República Democrática Alemana y probablemente no hubiera caído. Imaginaos la diferencia entre un oficial de la Stasi teniendo que bajar por un carpetón a un sótano frío o un tipo que tiene un chino de inteligencia del gobierno chino o del Partido Comunista Chino, que en el momento que quiere tiene toda la lista de disidentes perfectamente organizada, segmentada y con todos sus historiales. Y yo estoy diciendo chinos para no saludar aquí a nadie de otro tipo de servicios, ¿no? Bueno, por otra comparación, imaginaos que hubiera pasado, no os produce ternura pensar en el Watergate, que se dedica a investigar con unos micrófonos a la Convención Demócrata, comparado con lo que nos está haciendo ahora, ¿no? En principio, el Dick the Freak, ¿no? Parece Nixon, parece casi un muchacho que estuviera jugando a esto. Pero bueno, lo fundamental de esto ya lo sabemos, lo estamos viviendo. Lo que me interesa no es tanto la prensa como decirles que esto de la ideología californiana no son unos hippies estupendos, Steve Jobs y gente ideales, simpáticos, y que vayan en bicicleta y juegan a futbolín en sus empresas. Son gentes que tienen creencias muy concretas. Creen que todo es un sistema, que todos estamos conectados y que si no estamos conectados van a hacer lo posible porque nos conectemos, y creen que a partir de esa conexión el mundo digital va a poder dominar por completo el mundo real y lo van a dominar ellos. Y esto no es una baladonada, no es que sean muy audaces. Acaban de comprar uno de los periódicos que lo he citado antes a Nixon y a Watergate, porque acaban de comprarle a la familia Graham, que salen en las películas diciendo resistiremos todas las presiones del gobierno de Estados Unidos. Ya llega este, que es un tipo que vende libros y cafeteras, el dueño de Amazon, y compra a mitad de precio, no, a la tercera parte de su valor, un periódico que ya no es un periódico digital, que crea opinión, que es un periódico que no está hecho de bits, sino de átomos, ¿no? Y eso no es casual, es decir, esto está dentro de lo que se llama ideología californiana. Si no da trabajo, ¿no? Tendrá que plantear alguna opción. ¿Alguien se acuerda de la película Matrix? Hay un momento en que se ha visto Matrix, hay un mundo en el que, en fin, que es todo ilusión y que bastante desagradable, y otro que es terrible, que es el mundo de la resistencia. Y hay un momento en el que los señores de guerra dicen, no, si nosotros fueran líneas de código, hubiéramos podido diseñarlo igual sin que la gente tuviera que trabajar en el mundo de ilusión. Pero es que la gente se agobiaba porque no sabía vivir sin trabajar. Eso lo decían los bases desde hace mucho tiempo, en los años 30, diciendo que efectivamente el ocio creciente necesita de una educación de la mayor parte de la gente que ha sido educada para trabajar y que cuando tiene demasiado tiempo se encuentra con que no sabe qué hacer con él. Bueno, pues esto es la disrupción, esto es la ideología californiana, están diciendo, no os preocupéis, que ya os estamos contando cómo podéis aportar vuestro valor por muy poco dinero, a ver si vais a aportarlo gratis. Alguien ha ido a decir, no, quiero la inteligencia mecánica, no, pues a ver, quieren la tuya, y quieren la tuya por un puñado de dólares, por muy pocos dólares. Después ya te entretendrán con esto que es bastante barato. Y os dirán, nosotros somos baratos y ustedes si su telefonía le cobra carísimo, no es culpa nuestra. Pero en cuanto al gadget y al tiempo, a su atención, la tenemos monopolizada. Eso es la ideología californiana. También quiero detenerme en algo que es realmente diabólico. ¿Alguno de ustedes sabe las nuevas experiencias de las universidades en Stanford, en Harvard y en las grandes universidades? Saben que en estos momentos un chaval de la India o un chico de Nigeria puede hacer el mismo curso de ingeniería o el mismo curso de ritual renacentista o de filosofía nietzscheana que el mejor profesor de Harvard. Los han colocado en la nube y no solamente te servicios, sino que además puedes interactuar y si te lo tomas en serio, el profesor te responde el no, pero sus ayudantes, y te va a costar esto cero.
pilares. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en la certificación. Después, para poder trabajar, los que saben que es el TOEFL, tienes que pagar para aprobar un examen, que no es muy caro, pero se supone que hay millones de personas que van a querer certificarse. Pero el negocio no está ahí. Imaginen lo que significa acceder, cuando estemos todos conectados, y faltamos muy pocos, acceder a cantidades ingentes de talento, a stocks inconmensurables de talento joven, perfectamente formado a coste cero. Entonces, te lo pongo, te formas, sabes dedicarte sabes de la asistencia de materiales, de arquitectura de redes o de programación. Como tengo la posibilidad de trabajar a distancia, te voy a meter en equipos, te voy a pagar lo que te mereces, porque al fin y al cabo eres un ingeniero o un indio. Ya sé que después de tu valor de mercado va a aumentar conforme aumente tu cualificación, pero en fin, no lo puedo soportar porque es prácticamente marginal. Y lo más interesante de todo es que me voy a cargar cualquier sentido de oficio o de profesión. ¿Por qué? Porque si tú eres un ingeniero que se llama, lo tenía por aquí montado, sabéis que hay dos plataformas fundamentales muy importantes que son edX, que es la de Harvard, y Coursera, la de Stanford. Pues imaginaos un caso hipotético en el que para el grupo de Abuja, Nigeria, que lo contratan en 2012. En 2014 sus conocimientos, aunque serían utilísimos en cualquier entorno tradicional, ya son obsoletos. ¿Por qué? Porque su puesto de gestor de arquitectura de redes lo ha ocupado alguien que no estuvo en lo de Stanford, pero se estuvo en la otra, en Coursera, que está asociada a la Universidad de San Jiao-Tong, que es una de las que, por cierto, hace los rankings de MBAs. La Universidad de San Jiao-Tong en Shanghái. ¿Qué significa? Que este primer nigeriano es 4 veces, tiene 4 añitos más que el vietnamita, y es es talento que ya ha sido empleado. Y encima no está en el estado del arte. En el estado del arte significa que el otro que acaba de salir egresado de la Shanghai Jiao-Tong sabe más de arquitectura de redes que el otro. Esto, que no es una anécdota, significa que es imposible construirse un oficio, un set de habilidades, de capacidades, porque la aceleración, no solo en tecnologías de información, sino en todos los sectores de intensidad tecnológica, ya no depende, y eso es lo grave, de que ha habido al Politécnico aquí en Valencia, que es por cierto de los buenos, depende de haber estado conectado en determinados sitios donde tienes perfectamente el acceso a tu disposición. Y encima, lo que estás cargándote es un principio ecológico, que es que te vas a cargar la diversidad. ¿Por qué vas a ir a ver al segundo profesor mejor, al mejor profesor del mundo, al segundo o al tercero, de arquitectura de redes o de programación, si puedes acceder al primero y a su equipo? Significa que al final, como pasa en Internet, como pasa en la nube, el ganador se lo lleva todo. No hay espacio para el segundo lugar. La primera universidad se lo lleva todo. Google, ¿cuántos buscadores hacen de verdad la competencia Google? Chrome y cuál más, acaban de sacar incluso a alguien de poderoso como Microsoft en su buscador. Pasan buscadores, pasan formación, pasan casi todas y cada uno de los nichos donde están introduciendo esas tecnologías de información. Pero la ideología no es esa, la ideología que nos dicen es: no os preocupéis, no estáis emocionados de que el nigeriano, el vietnamita o el indio pueda acceder a resistencia a materiales 3, a arquitectura de redes o a programación para que podamos mejorar su empleabilidad. Y nosotros decimos sí, pero podemos preguntar en qué condiciones. Esto es totalmente irrelevante. Esto es totalmente irrelevante. Las condiciones de trabajo y del proyecto profesional, etc. Esto que parece novedoso, y eso pasamos enseguida, ya se dio cuenta el papa de esto. El más sabe de esto es Sennett. Y ya conocéis un libro, algunos, que se llama La corrosión del carácter. En este libro, que es del año 2000, Sennett se encuentra en el aeropuerto a un antiguo alumno que se ha hecho ingeniero de estos, pero antes de que se conectara a Coursera, ¿no? Y le dice: hombre, querido alumno, ¿cómo estás? Y dice: bueno, pues la verdad es que estoy un poco perplejo porque soy ingeniero, estoy en una multinacional, pero no sé si estoy, no sé cuánto tiempo duraré. Entonces se acuerda de que está alumno le llegó un día con él con su padre, que había sido el portero, que había sido un proyecto auténtico, y comparaba lo que decía el padre del alumno, y el padre del alumno tenía una identidad sólida, era pobre, pero sabía dónde estaba, se compró una casa, educó a sus hijos, consiguió determinadas habilidades y tenía una identidad, con toda lo difícil que había sido su vida, porque era un migrante griego en Nueva York. Este, que había tenido todas las oportunidades, se le presentaba como que efectivamente, como si no hubiera conseguido nada en la vida. Estoy hablando de los 2000, va a escribir un par de libros posteriores y hablan de lo mismo, de lo difícil que va a ser construirse una identidad personal, construirse una narrativa propia, tener un propósito, que hagamos un propósito en la vida, sin tener el trabajo, porque no estamos educados para ello, sin tener el trabajo de una manera central en tu vida, que justifique tu vida, que justifique la organización de la familia.
No voy a extenderme mucho con Sene porque quiero hablarles de otra cosa, aunque es una pena. Es una pena porque José Manuel lo ha dicho muy bien, es decir, lo que estamos jugando son los vínculos humanos. Y los vínculos humanos que en el fondo se sustituyen. Lo estamos viendo, estamos en estos momentos en el punto cero del huracán, ¿no? Cuando vemos en las mesas donde todo el mundo tiene el móvil, donde hay familias que se ponen a comer y están atendiendo antes a la tableta que a la conversación de proximidad. Sabéis la anécdota que pasa en el Valle, ¿no? En Silicon Valley, sabéis cómo se pagan las cenas. Uno llega a dejar el móvil y lo primero que lo coge para el gasto, que decimos aquí en Valencia, porque de otra manera es imposible. Eso está desmontando los vínculos sociales y es algo de lo que tenemos que ser conscientes, porque si hay una cosa de la asistencia debe empezar por ahí, ¿no? Dejadme que os cuente, aunque no tengo que hacer, dejadme que os cuente dos citas, a ver qué os parece, si alguno se acuerda, para debatirlas después, ¿no? Dice, según Schumpeter, la expresión creativa requiere gente que se sienta cómoda sin calcular las consecuencias del cambio, o gente que no sepa qué ocurrirá a continuación. La mayoría no se siente tranquila con los cambios que se producen de manera despreocupada e negligente. Y dice, la repugnancia, la rutina burocrática y la búsqueda de la felicidad han producido nuevas estructuras de poder y control en lugar de crear las condiciones para la liberación. Y se pregunta dos cosas básicas, que a mí me parten el corazón, porque ya nos las preguntamos muchos, más a menudo de lo que sería necesario. La primera es ¿quién me necesita? Y la segunda es cuál es el propósito, con independencia de quién me necesita, cuál es el propósito de continuar luchando, teniendo un proyecto de vida, cuando sé que es perfectamente, tiene una fecha de caducidad puesta antes de ser iniciado, ¿no? Para que veáis que esto no es casual, pues, a algunos parecerá que es un poquito exagerado, o que está pensando en comunidades que ya están superadas, comunidades de pueblos, en fin. Solo quiero contaros lo que dice el presidente, lo dice él, con sus palabras, el presidente de Google, respecto a la identidad que nos espera. Y lo dice de una manera maravillosa en su último libro, que aún no está traducido, pero estará por traducirse. Dice, la identidad será uno de los commodities más valiosos en el futuro y existirá primariamente online. La experiencia online empezará con el nacimiento y probablemente antes. Determinados periodos de la vida de la gente serán congelados y fácilmente sacados a la luz para que puedan ser vistos por todos. Como respuesta a esto, las empresas crearán herramientas para regular quién puede ver estos datos. Idealmente todo el mundo será consciente de que tiene que manejar su identidad desde la niñez para no limitar sus oportunidades en la vida. Pero imaginaos que nuestra identidad pasa a ser el objeto de gestión de una empresa que te va a hacer el favor de, antes de tu nacimiento, ya aún hemos hablado de identidades genéticas, hormonales. Sabéis que se está hablando de que si uno tiene demasiada testosterona hay trabajos a los que no puede aplicar, o si tiene demasiado poca. Se hace un perfil genético que puede servirle para tener un seguro o no tenerlo, ¿no? Todo eso va a estar dentro de tu perfil. Estará muy bien que lo gestiones y lo vas a gestionar dentro de lo que se llama Big Data, ¿no? Que eso que decía el antiguo director de la CIA, como tenemos tanta capacidad de almacenamiento, tanta capacidad de cálculo y lo podemos manejar todo bien, no nos importa, tráiganos toda su información que cuando la necesitemos ya echaremos mano, ¿no? Ya la examinaremos, ¿no? Pero lo fundamental es que dejamos de autoconstruirnos en torno al trabajo, en torno a la familia, en torno a las relaciones, para permitir, casi pedir que nos construyan, porque de otra manera, sin esa identidad, ni puedes ir a un trabajo, ni vas a tener acceso a lo mejor en algún sitio, se te va a decir que tendrás que pasar por determinado sitio a la hora de subir un avión, y naturalmente vas a decir, no, si no me importa, al fin y al cabo, no he hecho nada malo, no tengo nada que esconder. Lo que más me preocupa de todo esto, me preocupan muchas cosas, es lo de congelar una parte de tu vida, porque no hay derecho al olvido. Es decir, cuando alguien dice que tiene esta identidad y lo conoce y no tiene, y eso no está protegido por nuestras leyes, ya sabéis que es perfectamente posible almacenar un servidor extranjero y por tanto, y dices, bueno, ¿y a quién se van a vender? Dices, a la NSA, no, ¿qué pasa? Y esto se vende a empresas a los que les va a interesar para muchísimas razones, ¿no? Pero lo increíble es que este hombre lo cuente, este presidente de Google, que no le preocupe asustarnos con esto, y que igual cuando le preguntan al fundador de Facebook, oiga, ¿usted no le preocupa la privacidad? Y dice, no, a mí no, a mí en absoluto, y a usted. Les voy a hablar de algo que era lo más nuevo de la conferencia, que es no sé si hablárselo, yo creo que sí, que es la definición de biopolítica, gubernamentalidad,
en los órdenes neoliberales y demás, porque creo que ya acabarían odiando. Pero a cambio de que les ahorre esto, van a permitirme que, no voy a decir que les infrinja, porque no es el caso, pero que les cuente, por último, esto que les he prometido al principio. Les voy a ahorrar el túnel de Benalí, les voy a ahorrar las diferencias en lo que es el sistema de dominación, que lo he traído porque sin eso era muy complicado entender en qué sistemas se inscribe esta manera de trabajar. Pero voy a ir directamente, que sí que poco queda, denme todavía 10 minutos, no voy a ir a definir precariado, no voy a definir comunitariado para que se vayan con algo, para que no solo tenga que contar el foronero que salió el otro día, anticipándose una semana a esta conferencia. La tesis principal de esta conferencia, una de las dos, la primera es que el trabajo va a evolucionar hasta ser reconocible, la segunda es que nos va a llevar a una situación económica global, que no es respuesta de gobernanza hasta el momento, y la tercera es que van a aparecer nuevas clases sociales que no conocemos, como no se conocía el proletariado. Bueno, Marx sí que la conocía porque se lo inventó, porque escribió de hecho Romano en Berlín, y lo del proletario, que a los que tenían un prole, lo sacó de ahí, pero no había proletario industrial hasta el siglo XVIII largo. Pues de la misma manera, ahora que no había proletario industrial, ahora empezamos a ver desde hace un par de décadas el nuevo precario. ¿A qué nos referimos con el precario? Déjame que les diga la definición. Lo que caracteriza al precario standing, que es un señor que trabaja en Demos, que por cierto es un think tank de centro liberal demócrata, no un radical peligroso, que dice, lo que caracteriza al precariado no es su nivel salarial de ingresos en un determinado momento, sino la falta de apoyo comunitario en un momento de necesidad. Pero esta definición, que no está mal, se complementa con esta. Llamaríamos precariedad al conjunto de condiciones materiales y simbólicas que determinan una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos esenciales para la vida de un sujeto, que no tiene nada que ver ni con la relación con los medios de producción, ni con tener o no la máquina, ni con estar viendo un salario. Es algo un poco más, tiene un punto más dramático, ¿no? Tiene un punto más dramático porque no depende de la formación, no depende del nivel de ingreso, no puede ser un precario que hace un buen negocio, un precario que consigue un buen proyecto, y sin embargo le falta regularidad en el acceso a los recursos esenciales para la vida de un sujeto. Algunos de ustedes se acuerdan de la primera de Carolina Alguacil, que era una teórica, era una publicista de Barcelona, que se inventó el mileurismo en el 2005, ¿verdad? Decía, no, al principio era divertido, teníamos 28 años y seguíamos viviendo como estudiantes, pero probablemente deja de ser divertido cuando te das cuenta que no hay otro horizonte en la vida para la mayor parte de la gente. Dentro del precariado hay para que digan que no se trata solamente de cuestiones puramente tecnológicas, podríamos hablar de otros sectores, como el sector cultural, que nos es bastante próximo a algunos, pero voy a dejarlo para referirme solamente a la ideología o a la función del emprendedor. Y con esto prácticamente acabo, con esto y las conclusiones. La función del emprendedor consiste en reformar o en revolucionar el sistema de producción explotando un invento o una manera no experimentada para producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por medio de un método nuevo, para abrir una nueva fuente de materia prima o para organizar una industria. Pero esto que lo está diciendo a la elite de los emprendedores, que habrán leído a ustedes, que es nada más y nada menos que Schumpeter, en el mismo libro, Schumpeter no es de la ideología californiana, es de los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, el mismo libro dice, y esto es lo fundamental, pero no todo el mundo puede ser emprendedor. Para actuar en confianza se requieren actitudes que solo poseen una pequeña fracción de la población y caracterizan tanto al tipo como la función del emprendedor. Esta función no consiste esencialmente en inventar, se contradice lo que estaba diciendo que sí, o crear algo, consiste en tener éxitos, independiente de las condiciones de partida para tener éxitos. Esto es exactamente lo mismo que el Perú, ¿se acuerdan de la llamada? Uno está llamado y le va bien porque está ya en gracia de Dios y está destinado a la salvación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un libro que se llama, que explica bien lo de la miseria de la creatividad, porque la creatividad, y es una pena que no podamos tratar esto con mayor profundidad, la creatividad se ha convertido en imperativo moral de nuestras sociedades. Para la mayor parte de la gente, sobre todo para la gente joven que tiene que hacer ese tipo de trabajos, el que no es creativo es peor que ser un vago o que no servir. En estos momentos no es una opción, no es un tipo de trabajo, es un imperativo moral. Se espera que seas creativo en todos y cada uno de las actividades a las que dedicas en tu trabajo. Por eso en Broadway, hasta junio de este año, habían estrenado un musical que dice sería un bonito trabajo si pudieras conseguirlo, ¿no? Porque claro, los trabajos creativos, los que son realmente seductores,
pues son algunos, pero no son para todo el mundo. Me gustaría contarles por qué la creatividad es un elemento clave para una manera concreta de dominación, pero no lo voy a hacer y ya me voy a las conclusiones y con esto nos despedimos. Sí quería citar a un amigo que acaba, bueno, un amigo, no es mi amigo, pero sí es conocido, pero me parece un gran mérito, es un profesor de filosofía en la Complutense que dice algo maravilloso. Acaba de publicar un libro que igual a ustedes les interesa, se llama Sociofobia, y se lo recomiendo. Sociofobia tiene que ver con, es un libro que habla de la falsa promesa de emancipación de la sociedad digital, ¿no? Y dice, porque una realidad fascinante del capitalismo es que se ha impuesto a escala mundial a pesar de carecer de grandes discursos de legitimación. La sociedad de mercado no tiene ningún Pericles, ningún Catón, ningún San Agustín. No hay declaraciones de derechos, actas fundacionales ni monumentos. Resulta llamativo porque pocas sociedades han exigido una lealtad tan heroica y una ritualización tan extrema de los comportamientos cotidianos. El mercado inunda la totalidad de nuestras vidas con una intensidad y otros proyectos expansivos y universalistas, como el catolicismo, el Imperio Romano, jamás se atrevieron a soñar. Sin embargo, ningún arco de triunfo celebra la victoria de la United Fruit Company. Ningún sacerdote hace abracadabra en una lengua muerta para que aceptemos la transustanciación de la riqueza especulativa en bienes y servicios. Y bueno, con esto prácticamente acabo, no sin antes recomendar 6 conclusiones. La primera ya la he repetido, el trabajo desaparece como tal y el sistema mundo, que no he podido contarles qué es, pero se lo dejo para la siguiente ocasión, no está en condiciones de proporcionar trabajo en ninguna parte al ritmo que se necesita para su revolución social. El concepto de trabajo, que parece universal y necesario, no goza de gran predicamento y que no está realmente en la base de nuestra sociedad. Hay maneras de entender la sociedad dentro de nuestra misma cultura que no están centradas en el trabajo. La ideología californiana, que nos parece tan atractiva, tan estupenda y tan guay, en realidad es una ideología que merece crítica y que merece estar muy atento en su análisis y que en estos momentos estamos recibiendo en España. La personalidad, el carácter, los lazos sociales, la comunidad e incluso la familia se están comoditizando. No me ha dado tiempo tampoco a explicar que es un commodity, pero si digo rápido, un commodity es la soja, es el cobre, y comoditizar su personalidad significa convertirlo en materia prima, es algo bastante brutal. Y materia prima en este caso son big data, datos que pueden ser masajeados, utilizados, estirados y empleados probablemente no a su favor. Lo de las otras formas de dominación, que no son el neoliberalismo, me lo he contado. No he podido hablar tampoco de la otra, he hablado de 2 figuras comunitariados, que son los que trabajan en medio de los medios intelectuales o de cultura y han sido precarizados, los precarios en general, el precariado, y no he podido hablar del emprendedor forzado, que es fundamental, porque la crítica fundamental a la ideología del aprendizaje es preguntarle a los emprendedores quién quiere ser emprendedor porque siente la llamada en Perú o quién está obligado a serlo. Son cosas diferentes, ¿verdad? Y bueno, por último, eso me gustaría, y apelo aquí a la mesa y al Club de Roma, que alguna de las sesiones este año o el que viene se dediquen a estudiar, a plantear, a pensar cómo la agenda política debería separar ciudadanía de trabajo, puesto que no hay trabajo fácilmente accesible y de manera regular y continuada para todos. No podemos comprometer la democracia, los vínculos sociales, la construcción de la personalidad de nuestra propia vida a algo tan azaroso como esto. Y por tanto me gustaría debatir con ustedes en alguna ocasión la renta mínima universal. Muchísimas gracias.